Para hablar de este tema nos acompaña Antonio Navarro Wolf, precandidato presidencial de Colombia por el partido Alianza Verde y senador. Bienvenido. También nos acompaña Jairo Libreros, analista permanente de NTN24. Senador, quisiera empezar preguntándole, ¿es casualidad o es un movimiento estratégico la fecha de este anuncio? Jairo, comienzo contigo. Yo creo que confluyen diferentes factores, pero sin duda la visita del Papa Francisco es un elemento que no solamente le mete el acelerador a este tema, sino que es de una manera oportunista, en el buen sentido de la palabra, aprovechado por el gobierno nacional y por el ELN para dar un anuncio muy importante. Anuncio que lamentablemente, por lo menos en mi opinión, Joely, no va acompañado de un cese inmediato. Nos toca esperar unos buenos días para que este se materialice. Ya les decía que está con nosotros Antonio Navarro Wolf, precandidato presidencial de Colombia por el partido Alianza Verde. Y senador, le hago la misma pregunta, ¿es casualidad o un movimiento estratégico el anuncio de este nuevo acuerdo? Bueno, Joelito, ¿cómo le va? Bueno, la verdad es que el ELN tiene un origen en la teología de la liberación. Una figura muy importante en los primeros periodos del ELN fue el padre Camilo Torres, entonces capellán de la Universidad Nacional de Colombia y que terminó yéndose al ELN y allá murió en el primer combate en el que participó. De manera que yo sí creo que la visita del Papa alguna influencia ha tenido en la decisión de finalmente un cese del fuego bilateral. Pero yo tengo la impresión de que el ELN durante los días de la visita del Papa va a ser un cese del fuego unilateral. Yo espero que lo anuncien mañana, pasado mañana, porque están muy ligados, repito, a todo ese movimiento muy grande que fue la teología de la liberación. Y ya el bilateral que han anunciado desde el mes de octubre es una buena noticia, es el primer resultado de esas conversaciones que hasta ahora no habían conseguido ningún resultado y es un primer paso y que esperamos que sea seguido por una prolongación de ese cese del fuego y por acuerdos sustantivos que lleven a que se firme también un compromiso de paz definitivo por parte del ELN. Senador Navarro, buenas tardes. Le habla Jairo Libreros. Hola Jairo, ¿cómo le va? Gusto en saludarlo. Igualmente, senador. Una consulta, senador, pero ¿cómo entender este cese al fuego sin un mecanismo claro de verificación, sin una declaración un poco más importante relacionada con la renuncia, por citarle un tema, a utilizar el secuestro como mecanismo de financiación, como lo ha hecho el ELN? ¿No le faltó a esto un poco más de madurez a este anuncio? Bueno, yo lo que le doy al presidente Santos, que es la fuente de información que hasta ahora tengo, es que era un cese del fuego y de las hostilidades. Y se ha llamado hostilidades a toda forma de actuación contra la población civil. El secuestro, la extorsión, el reclutamiento de niños o de menores o de personas, y en general todo lo que agreda a la población civil se ha llamado de hostilidades. Y obviamente no puede haber un cese del fuego y de hostilidades si no tenga mecanismos de verificación. Esa era la posición del gobierno anunciada por Juan Camilo Restrepo en el momento en que este tema empezó a aparecer en la agenda con el ELN, y yo espero que efectivamente sea un cese del fuego de un cese de todas las hostilidades contra la población civil y con mecanismos de verificación. Esperemos que nos den los detalles, pero supongo que así es, porque de otra manera no podría haber sido aceptado por el negociador del gobierno. Jairo, quisiera preguntarte, ¿se están cometiendo los mismos errores en el proceso de negociación que se cometió en un principio con las FARC y que ha sido señalado por la oposición aquí en Colombia? ¿O cuáles podrían ser las claves que se podrían utilizar, que ya fueron aprendidas con las FARC y que ahora se pueden utilizar con el ELN? Joely, yo creo que nosotros en Colombia hemos aprendido mucho de procesos de paz, no solamente por lo que acaba de suceder con las FARC, sino también porque existen antecedentes históricamente valiosos que han sido evaluados a nivel internacional como exitosos. No más, uno podría hablar de la experiencia exitosa del M-19, pero es un tema que por obvios motivos yo preferiría que el senador Navarro se refiriera a ellas. Pero fíjate que en el tema del cese al fuego yo creo que, y de hostilidades, no avanzamos mucho y no aprendimos un poco del pasado. Una de las dificultades que se presentaron en su momento es que no teníamos un mecanismo claramente identificado para definir cuándo se violaba el cese y de qué manera una tercera instancia podía mejorar un acercamiento frente a cualquier fricción que se diera por un error
o por cualquier otra circunstancia. Y esa es una de las preocupaciones y por eso se la trasladaba al senador Navarro, de no tener claramente identificado, por lo menos en la primera locución presidencial, ese mecanismo o una institución o un facilitador que evitara eso. Te cito un caso que creo que vale la pena traer a colación y está relacionado con una operación militar que se produjo en un municipio en Buenos Aires, en Cauca. En esa situación hubo un desenlace fatal, murieron algunos soldados, fue una situación muy complicada, fueron los primeros días en donde se anunció un cese unilateral por parte de las FARC y en ese momento nos dimos cuenta que nos faltó una tercera persona o por lo menos un mecanismo que permitiera, de un lado, enfriar la situación, buscar un acercamiento y darle una solución definitiva a este tipo de impases. Yo creo que en eso nos quedamos todavía en el pasado sin aplicar lecciones aprendidas. ¿Coincide, senador? Bueno, usted debe decir la diferencia con lo que sucedió en Buenos Aires, en el departamento del Tauta, y que menciona el doctor Libreros, es que se habla de un cese bilateral, no unilateral como era el de las FARC. Ellos mismos lo violaron. Realmente eso fue lo que pasó en Buenos Aires. Pero aquí se está hablando de un cese al fuego bilateral. Juan Camilo Restrepo había dicho solamente si es al fuego y a las hostilidades, porque el ELN inicialmente había dicho que no suspendía la posibilidad de secuestros. Ahora se está planteando que sí va a haber una suspensión de hostilidades y por lo tanto de secuestros, y debe haber algún mecanismo de verificación, porque ceses al fuego y a hostilidades, si no tengan mecanismos de verificación, pues quedan sometidos a la interpretación de cada uno, y eso necesita, y estoy de acuerdo con la apreciación de que necesita un tercero que sirva de verificador. Espero que así haya sido, pero pues todavía la información no es suficiente, pero desde que yo veo que el gobierno tomó la decisión de aceptar el cese al fuego bilateral es porque es de hostilidades también, o sea, se aplica a la población civil, y segundo, debe tener un mecanismo de verificación que debemos conocer en los próximos días. Ahora, este discurso, el mensaje de reconciliación que va a ofrecer en estos días el Papa Francisco, ¿puede darle el aliento suficiente al gobierno del presidente Santos para alcanzar una paz completa, incluso más allá de su propia presidencia? Yo le diría que el Papa es bienvenido en este país por muchísimas razones, pero sobre todo porque viene a apoyar la posibilidad de que termine el conflicto armado colombiano de manera definitiva. Es un Papa que tiene una gran influencia, es un Papa que tiene un gran arraigo popular. Creo que esté comprometido con la posibilidad de construir la paz en Colombia es una noticia muy buena para todos. Ojalá nos pudiera ayudar a disminuir la polarización interna que tenemos los colombianos, que es parte del problema que tenemos por resolver en el país. Miro con nostalgia la constituyente del 91, cuando el M-19 firmó la paz y hubo una asamblea constituyente. Hubo un espíritu de reconciliación que nos permitió construir una buena constitución como un esfuerzo de todos. Hoy estamos muy polarizados y ojalá la visita del Papa ayude a disminuir esa polarización en la situación interna del país. Hay reacciones en el contexto internacional, por ejemplo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tuiteó este mensaje: saludamos cese al fuego en Colombia, animamos a las partes a seguir adelante, a ponerle fin a la violencia armada. Hay una amplia reacción en la comunidad internacional y te pregunto, Jairo, ¿va a alcanzar ese aliento para lograr una paz completa? Yo creo que es necesario y por lo menos es un buen principio, no solamente la presencia, sino la capacidad que tiene Francisco de comunicar mensajes de aliento, generar espacios de reconciliación y, como lo dice el senador Navarro, generar que diferentes sectores en el país puedan disminuir el nivel de polarización en el cual se encuentra actualmente Colombia. Hay que tener en cuenta también las características, la personalidad, el carácter de Francisco. Se ha destacado durante estos tiempos de jefe de Estado del Vaticano y como máxima autoridad o como máximo jerarca de los católicos, como una persona que tiene una voz cercana al pueblo, que tiene también el olfato político necesario para acercar a partes que se encuentran en situaciones críticas. Hay que tener en cuenta el papel que jugó no solamente en el acercamiento entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro para lograr que estos dos países tuvieran la oportunidad de sentarse a discutir una agenda y
y sacarla adelante, pero él también ha participado en otro tipo de eventos que políticamente son relevantes. Desde ese punto de vista, yo esperaría que la visita del Papa, no solamente por lo que diga, sino por lo que haga y por las reuniones que pueda adelantar en Bogotá, en Medellín, en Cartagena o en Villavicencio, se dé un acercamiento especial y tengamos la oportunidad de tener un ambiente más propicio, no solamente para la paz, sino particularmente para la reconciliación nacional. Senador, ¿se puede confiar en el ELN? Bueno, eso la historia lo dirá. Es una organización confederada, no tiene el centralismo que tienen las FARC. La ventaja de este cese del fuego y de las hostilidades es que compromete a todos los frentes del ELN, los hace parte de tener que cumplir con este proceso, pero si es confiable o no, solamente el paso del tiempo nos dirá qué tan confiable es la palabra del ELN. ¿El ELN de verdad quiere la paz? ¿Se puede confiar? Yo creo que el ELN sí quiere la paz y también quiere el poder. Y estos dos elementos yo creo que pueden convivir desde el punto de vista de una negociación política para dejar atrás el pasado de una confrontación armada y soñar con un porvenir compartido. Pero el gran problema, y yo creo que ya lo anotaba el senador Navarro, gira en torno a los conceptos del COSE desde el punto de vista del comando y del control. Durante los últimos años se ha demostrado que además de ser una institución muy federal, en el sentido de tener autonomías fuertes, las diferentes unidades militares que hacen parte de esta organización, la lentitud para que estas decisiones lleguen a los diferentes mandos o instancias que la conforman genera mucha preocupación y mucha desconfianza. Y en segundo lugar, el COSE tiene un problema muy grave. No ha logrado crear un mecanismo institucional que le permita tener mayor control de las unidades. No basta con tomar decisiones. Las decisiones en el plano militar tienen que tener un seguimiento y una unidad central que toma estas decisiones, y eso es lo que es el COSE desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, tiene muchas deficiencias, y esas deficiencias crean incertidumbre en la sociedad civil, mucho temor en algunos sectores que han sido víctimas en el marco del conflicto armado por cuenta de la intervención del ELN, pero de manera particular genera desconfianza. Finalmente, senador, ¿cuáles son los mensajes clave que tiene que dar el ELN en este proceso de negociación? Cuando nosotros firmamos el acuerdo de paz en 1990, el primer acuerdo de paz que se firmó en América Latina, antes de El Salvador, de Guatemala, de cualquier otro país, y además solos el M-19, nosotros hicimos una consigna que fue muy popular en aquel periodo, y era palabra que sí. Decíamos que había que cumplir la palabra, como se cumplía en la época de nuestros abuelos, en que no se firmaban escrituras, no había que ir a notaría, sino que los negocios se hacían de palabra y la palabra era sagrada, se cumplía. Creo que ese es el reto que tiene el ELN, demostrar que tiene palabra, que la palabra se cumple y que así puede empezar a ganar apoyo o confianza de los colombianos, porque cuando una guerrilla se desarma, depende del apoyo que tenga la opinión pública, y ese apoyo se gana cumpliendo la palabra. Jairo. Yoli, fíjese que yo el primer recuerdo que tengo del M-19 no es precisamente como una organización alzada en armas, sino como una organización que hacía el tránsito de una organización clandestina a la civilidad y a la política. Y recuerdo un momento muy crítico relacionado con lo que acaba de contar el senador Navarro, y fue la muerte o el homicidio del líder del M-19 en una situación bastante crítica en un país sumamente polarizado, y se decía que con mucha preocupación que quizás el M-19, ya convertido en Alianza Democrática M-19, no iba a cumplir la palabra, y en eso hay que darle la razón al senador Navarro. Cumplieron la palabra de manera particular bajo el liderazgo del senador Navarro, pero algo va del senador Navarro a los cabecillas actuales del ELN, y algo va en una distancia muy grande de lo que fue el M-19 en términos políticos y particularmente la Alianza Democrática a lo que es hoy día el ELN, una organización que ha perdido el norte político y está involucrada en actos relacionados con crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y esa diferencia muy grande creo que todavía no nos permite a nosotros creer en la palabra del ELN. Senador, le regreso a usted el sartén por el mango. Jairo dice que no es lo mismo su palabra que la palabra del liderazgo actual del ELN. ¿Es así? Bueno, yo no puedo juzgar al ELN por lo que vaya a hacer en el futuro. Simplemente, ojalá me estén viendo,
les diría, cumplan la palabra, consigan el apoyo de los ciudadanos, brinden confianza de que cuando comprometen la palabra, la cumplen y es de verdad. Eso es simplemente un consejo, le diría yo. Eso fue lo que nos funcionó a nosotros en el M19, porque finalmente se desarman y van a depender del apoyo público. Hoy hay desconfianza en las guerrillas, en el ELN, en las FARC. Cumplan la palabra y pueden cambiar esa situación de desconfianza por una situación de mayor confianza y por lo tanto de tener posibilidades como partido político en el que espero que se transformen pronto firmando un acuerdo de paz. Es Antonio Navarro Wolf, precandidato presidencial de Colombia por el partido Alianza Verde y senador. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes, a Yoli, al doctor Jairo y saludos. Saludos, senador. Jairo, también un placer estar contigo.